Luis y Marie se conocieron por casualidad. No era una historia de amor de película, ni un encuentro predestinado. Simplemente estaban en el mismo lugar, en el momento indicado. Él, un hombre de éxito, con un apellido que abría puertas y una carrera consolidada en los negocios familiares. Ella, enigmática, reservada, con una elegancia natural que no pasaba desapercibida. Desde el primer momento, algo en ella le intrigó. No era como las demás mujeres que había conocido en su círculo. Marie no buscaba impresionar, no intentaba encajar en su mundo. Parecía moverse con la soltura de quien sabe perfectamente quién es. La relación avanzó con rapidez. Luis estaba acostumbrado a tomar decisiones sin dudar, y en este caso no fue diferente. A los pocos meses ya hablaban de boda. Sus amigos lo admiraban. Había encontrado a una mujer hermosa, refinada y discreta. Su familia, en especial su madre, aprobó la elección. Marie representaba exactamente lo que se esperaba de la esposa de un hombre como Luis. Sofisticada, serena, sin escándalos. Nadie se preguntó demasiado sobre su pasado. Lo poco que decía era suficiente. Había vivido en París, trabajaba en diseño y prefería no hablar de su familia. Nada que pareciera sospechoso. El matrimonio se celebró en la imponente propiedad de la familia de Luis, en las afueras de Niza. Fue un evento grandioso, cubierto por revistas de sociedad y admirado por todos. Marie lucía impecable en su vestido de seda, con una sonrisa ensayada que ocultaba su verdadero estado de ánimo. Sabía que estaba sellando su destino. Durante meses había logrado construir la imagen perfecta, pero en su interior crecía una inquietud que no podía ignorar. Miraba a su esposo con afecto, pero también con temor. Louis creía conocerla, pero en realidad solo veía lo que ella le permitía ver. Desde niña, Marie había aprendido a sobrevivir en silencio. Su vida anterior, aquella que había dejado atrás, estaba enterrada bajo mentiras cuidadosamente hiladas. A veces, en la soledad de la noche, se preguntaba si realmente había logrado escapar de su pasado. Se repetía que ahora era otra persona, que merecía esta nueva vida. Pero una voz en su cabeza la atormentaba. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. La fiesta de bodas fue un éxito, y la pareja recibió las felicitaciones de todos. Luis la miraba con devoción, convencido de que había encontrado a la mujer de su vida. Marie sonreía, interpretando su papel a la perfección. Sin embargo, esa noche, cuando finalmente quedaron solos, sintió un peso insoportable en el pecho. Se levantó en la oscuridad y se observó en el espejo. Su reflejo le devolvió una imagen desconocida, ajena. El matrimonio de Luis y Marie parecía impecable ante los ojos del mundo, pero la tensión crecía en las sombras. Desde los primeros días, él notó en su esposa una inquietud difícil de ignorar. No era solo la adaptación a una nueva vida, ni el estrés de la boda, ni siquiera la presión de encajar en la influyente familia de su esposo. Era algo más profundo, más oscuro, una presencia invisible que la mantenía en un estado de constante alerta. A veces, en medio de la noche, Luis se despertaba al escuchar su respiración agitada, sus movimientos nerviosos entre las sábanas. En ocasiones, despertaba sobresaltada, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. Él intentaba calmarla, preguntarle qué le sucedía, pero ella se limitaba a sonreír con una fragilidad que contrastaba con su imagen de perfección. «Solo pesadillas», murmuraba, evitando el contacto visual. Luis intentó convencerse de que era algo pasajero, pero con el tiempo su incomodidad se convirtió en sospecha. Marie evitaba ciertas conversaciones, esquivaba preguntas sobre su pasado con respuestas vagas, cambiaba de tema con una facilidad que rozaba la manipulación. Cuando él mencionaba su infancia o su familia, ella se tensaba. Fingía distracción o fingía no haber oído. Luis quería creer en su esposa, pero su mente analítica, la misma que le había permitido triunfar en los negocios, no podía ignorar las señales. Una tarde, mientras ella se duchaba,
Abrió uno de los cajones de su tocador. Buscaba algo insignificante, un peine, un perfume, pero lo que encontró fue un sobre escondido bajo sus joyas. Lo sacó con manos temblorosas y lo abrió sin dudar. En su interior había un viejo documento amarillento. Al leerlo, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El nombre que figuraba en el papel no era el de su esposa. Cuando Marie salió del baño, encontró a Louis sentado en la cama, sosteniendo el documento con una expresión que no había visto antes en su rostro. Ella se detuvo en seco. Su piel empalideció en cuestión de segundos. «¿Qué es esto?», preguntó él. Su tono era sereno, pero su mirada estaba cargada de desconfianza. Marie se acercó lentamente, como si cada paso la acercara a un abismo sin retorno. Tomó aire y ensayó una sonrisa. «Es una vieja identificación, nada importante». Su voz era suave, pero Louis detectó el temblor en sus palabras. No insistió. No hizo más preguntas. Solo asintió en silencio y guardó el documento en su bolsillo. Desde ese momento, algo cambió. Louis no era un hombre que dejara asuntos sin resolver. La duda se instaló en su mente como una semilla envenenada. Quería respuestas. Necesitaba la verdad. Al día siguiente, sin decir nada a Marie, contactó a un viejo amigo, un detective privado de confianza. Le entregó el documento y le pidió que investigara todo lo posible sobre el pasado de su esposa. Mientras tanto, en casa, la atmósfera se volvió irrespirable. Louis observaba a Marie con otros ojos. Notaba cada gesto, cada vacilación, cada palabra dicha con cautela. Ella también sentía el cambio. Su instinto le decía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. Pero esa noche, mientras se sentaba frente al espejo y veía su propio reflejo, comprendió la verdad que había intentado negar. Ya era demasiado tarde. El detective no tardó en encontrar respuestas, y cuando las tuvo en sus manos, supo que Louis debía conocer la verdad cuanto antes. No se trataba de una simple confusión de identidad ni de un error administrativo. Era algo mucho más grave. Marie no solo había cambiado de nombre, sino que había dejado atrás una vida que, de salir a la luz, podría destruirlo todo. Su pasado estaba manchado por hechos que no podían ser ignorados. Episodios oscuros que la conectaban con personas de las que cualquier ciudadano común preferiría mantenerse alejado. El detective entregó un informe detallado, pruebas concretas, documentos oficiales que demostraban la metamorfosis de aquella mujer enigmática que ahora compartía la vida con Louis. Él leyó cada palabra con el ceño fruncido, con la mandíbula tensa, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Al cerrar la carpeta, sintió un vacío en el estómago. No podía creerlo, no quería creerlo, pero los hechos estaban allí, impresos en tinta negra sobre el papel. Esa noche regresó a casa más tarde de lo habitual. Abrió la puerta con movimientos calculados, dejó su abrigo en el perchero y caminó hacia la sala sin hacer ruido. Marie estaba sentada en el sofá, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea, inmóvil, como si ya supiera lo que estaba por venir. No se giró cuando él entró. No reaccionó ante su presencia. Louis la observó durante unos segundos que se sintieron eternos. Su mente bullía de pensamientos caóticos, de preguntas sin respuestas, de una ira contenida que luchaba por salir a la superficie. No dijo nada, no hizo ninguna escena. Simplemente la miró con una frialdad que no le era habitual. Marie sintió el peso de esa mirada sobre su piel como un puñal invisible. No necesitaba palabras para entenderlo. Sabía que él lo sabía. Más tarde, cuando Louis se durmió, ella se deslizó fuera de la cama con sigilo. Sus dedos temblaban mientras buscaba en los bolsillos de su abrigo. Cuando encontró la nota con el nombre del detective y la dirección de su oficina, el pánico la paralizó por un instante. Su secreto había sido descubierto. Su identidad estaba expuesta. Su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. Sabía lo que significaba. Louis nunca la vería igual. Nunca más confiaría en ella.
Y lo peor de todo es que él no se detendría allí. Lo conocía lo suficiente como para entender que buscaría respuestas, que indagaría hasta el final, que no descansaría hasta desentrañar cada parte de su pasado. No podía permitirlo. No podía quedarse de brazos cruzados mientras su vida se desplomaba. Al amanecer, Marie tomó una decisión. No esperaría a que Louis hiciera la siguiente jugada. No se quedaría quieta esperando su condena. Él podía pensar que tenía el control, que llevaba la delantera, que había descubierto la verdad, pero se equivocaba, porque ella no pensaba rendirse sin luchar. Marie se despertó con una sensación de urgencia quemándole el pecho. No había tiempo para dudas ni para lamentaciones. Tenía que actuar y tenía que hacerlo rápido. Sabía que Louis estaba a solo unos pasos de descubrirlo todo, que su paciencia se agotaba, que sus sospechas lo habían transformado en un enemigo al que no podía subestimar. Cada minuto que pasaba jugaba en su contra, y ella no podía permitirse el lujo de esperar. Se levantó con movimientos mecánicos, como si su cuerpo funcionara por instinto, como si su mente ya estuviera trazando un plan de escape mientras su corazón latía desbocado. Caminó descalza hasta el vestidor. Abrió la caja fuerte con dedos temblorosos y sacó un fajo de billetes junto con su pasaporte falso. Contó el dinero rápidamente, calculando cuánto le permitiría avanzar sin dejar rastro. ¿Cuánto tiempo podría ganar antes de que Louis reaccionara? Se movió con precisión quirúrgica. Reunió algunas prendas en una maleta pequeña. Destruyó los documentos que podían comprometerla. Eliminó cualquier pista que pudiera señalar hacia su verdadero origen. Quemó cartas, rompió fotografías, borró mensajes de su teléfono. No podía dejar nada atrás, nada que Louis pudiera usar en su contra. Cada objeto que eliminaba era un fragmento de su identidad que desaparecía, un pedazo de su vida que se consumía en el fuego de la chimenea. Pero no había espacio para el sentimentalismo. No podía permitirse flaquear. Su única opción era huir antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo avanzaba implacable, y ella sentía la presión creciendo en su pecho. Tenía que salir de la casa sin que Louis lo notara. Tenía que llegar al aeropuerto antes de que él descubriera su ausencia. Pero entonces escuchó el ruido que lo cambió todo. La puerta principal se cerró con un golpe seco. Louis había regresado. Marie se quedó inmóvil, con la respiración contenida, sintiendo cómo la sangre le martillaba en los oídos. No podía ser. Se suponía que él estaría fuera por horas. Se suponía que tenía más tiempo. Él apareció en la entrada del vestidor, observándola con una expresión que le heló la sangre. Su mirada se deslizó por la maleta, por el dinero en su mano, por el pasaporte que intentaba esconder detrás de su espalda. No dijo nada. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara cada detalle de la escena, como si estuviera reuniendo las piezas del rompecabezas que ella intentaba desarmar. ¿A dónde crees que vas? Su voz era fría, calculada, llena de una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Marie sintió que el aire se volvía espeso, que la distancia entre ellos se acortaba peligrosamente, que su plan se desmoronaba antes de siquiera comenzar. El reloj marcaba las 10 de la noche cuando la casa quedó sumida en un silencio insoportable. Ninguno de los dos habló durante la cena. Ninguno de los dos tocó su comida. Louis la observaba con la paciencia de un depredador. Marie fingía indiferencia mientras su mente trabajaba a toda velocidad. La oportunidad de escapar se le había escapado de las manos. La casa, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión. Esa noche intentó huir, pero al girar la manija de la puerta principal, descubrió lo que más temía. Estaba cerrada con llave desde dentro. Louis lo había previsto todo. La había estado esperando. El grito de la doncella rompió la tranquilidad de la mañana. Su voz temblorosa resonó en los pasillos vacíos del lujoso hogar mientras sus manos se aferraban a la puerta de la sala, incapaces de cerrar lo que sus ojos acababan de presenciar. Marie fue encontrada en la sala, sin signos vitales, en una escena que despertó sospechas de inmediato. No había señales de un robo,
pero la distribución del lugar indicaba que algo inusual había ocurrido antes de su fallecimiento. La policía llegó en menos de una hora, asegurando la propiedad y comenzando la investigación. Louis fue encontrado en su habitación. En un estado de completo shock, no reaccionó de inmediato, parecía sumido en sus pensamientos, sin dar muestras claras de emoción. Cuando el inspector principal entró en la habitación y le informó sobre el hallazgo, Louis simplemente asintió, como si la noticia no le sorprendiera, como si, de algún modo, ya la esperara. «Anoche nos fuimos a dormir temprano», dijo con voz controlada. «Cuando desperté, ella ya no respiraba». Su tono era tan frío que la piel de los oficiales se erizó. No había tristeza genuina en sus palabras, solo un control absoluto sobre cada sílaba, sobre cada pausa, como si hubiera ensayado cada respuesta antes de ser interrogado. Las cámaras de seguridad mostraban a Louis saliendo de la casa durante la madrugada, pero su regreso quedaba fuera de alcance, en un punto ciego del sistema. No había signos de entrada forzada, ninguna huella ajena a la familia, ningún indicio de que un tercero hubiera estado allí. Sin embargo, la hipótesis del robo fue descartada de inmediato. Nada había sido sustraído, ningún objeto de valor faltaba en su lugar. La escena hablaba por sí sola. Lo que había ocurrido no había sido al azar, no había sido obra de un intruso. El detective privado, al enterarse de la noticia, entregó a la policía toda la información que había reunido sobre Marie. Su pasado, su identidad falsa, sus secretos enterrados bajo capas de mentiras. Todo quedó expuesto ante los investigadores, quienes comenzaron a construir una teoría perturbadora. Tal vez su muerte no había sido un ajuste de cuentas de su vida anterior. Tal vez no había sido una casualidad del destino. Tal vez la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. Louis se convirtió en el principal sospechoso. Su historial de comportamiento en las últimas semanas, la tensión creciente en el matrimonio, su inexplicable serenidad ante la tragedia. Todo indicaba que sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir, pero sin pruebas concluyentes. Aún quedaba una duda en el aire. ¿Había sido él, o la sombra del pasado de Marie, había regresado para reclamarla antes de que ella pudiera escapar? El juicio de Louis se convirtió en el evento más mediático del año. La prensa cubría cada detalle, cada testimonio, cada prueba presentada en la sala. La imagen del hombre que antes representaba el éxito y la estabilidad, ahora estaba marcada por la sombra de la sospecha. Sentado en el banquillo de los acusados, mantenía la misma expresión impenetrable que había mostrado desde el inicio de la investigación. No había lágrimas, no había súplicas, solo la serenidad de quien sabe que el destino ya está escrito. Los fiscales presentaron su caso con precisión quirúrgica. Mostraron las imágenes de las cámaras de seguridad, los registros de llamadas, las inconsistencias en su coartada. Explicaron cómo su relación con Marie había cambiado en los últimos días, cómo el descubrimiento de su pasado había encendido una chispa de desconfianza que lo llevó a tomar medidas drásticas. Llamaron a testigos, a empleados de la casa, a amigos cercanos que notaron la creciente tensión entre la pareja. Todo apuntaba a un solo culpable. La defensa intentó desviar la atención. Alegaron que Marie tenía enemigos, que su pasado turbio podría haberla alcanzado en el peor momento, que no había pruebas directas que incriminaran a Louis. Presentaron su comportamiento frío como un mecanismo de defensa, como una respuesta natural de un hombre que había perdido a su esposa en circunstancias inexplicables. Intentaron sembrar dudas en el jurado, pero cada nueva evidencia los hundía más. Entonces apareció la prueba definitiva. Una cámara de seguridad de un vecino, una grabación que nadie había revisado antes, mostró lo que todos sospechaban, pero no podían demostrar. A las 3:17 de la madrugada, la silueta de Louis se vio claramente en el umbral de su propia puerta. No había salido como había afirmado. No había permanecido dormido como aseguró a la policía. Estaba allí, en la escena del crimen, en el momento exacto en que Marie perdió la vida.
El veredicto fue emitido tras horas de deliberación. Se determinó su responsabilidad en el caso y recibió una sentencia acorde a la decisión del tribunal. Louis permaneció en silencio al escuchar el fallo, sin expresar ninguna emoción visible. Un rostro sin emoción, un gesto de resignación, la imagen de alguien que ya había aceptado su destino antes de que se lo confirmaran. Días después, la casa en Niza fue clausurada. El lugar que había sido testigo de una boda perfecta y de un amor aparentemente inquebrantable, ahora solo era un escenario de tragedia. Marie se había ido. Louis estaba encerrado de por vida y el mundo seguía adelante, dejando atrás una historia que en su momento pareció de ensueño, pero que terminó convertida en un frío expediente judicial. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.